Hola, hola, bienvenidos a una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast de Futuria, este podcast que día a día va creciendo, este podcast donde día a día vamos teniendo invitados e invitadas muy especiales para abordar las distintas perspectivas que tiene la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo en nuestras dinámicas del día a día, ¿verdad? Esta tecnología que llegó y está transformando el mundo, está cambiando el mundo y que es imprescindible justamente tratarla, abordarla, generar estos espacios para debatir, para acostumbrarnos y para adoptar esta tecnología que se va a volver y ya es parte de nuestro presente y en el futuro será tremendamente significativo por el alcance que tiene y por la transversalidad que tiene esta tecnología, porque no hay nada, ninguna actividad humana que no pueda ser desarrollada, que no pueda ser mejorada con el uso responsable de esta inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que todos ya estamos acostumbrados, ya hoy por hoy las noticias, las posts en las redes sociales que encontramos, hay mucha información sobre inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, este es un asunto, este es un espacio en el cual nosotros seguimos difundiendo, seguimos analizando a través de nuestros invitados, viendo todas las perspectivas y hay mucha tela por cortar con relación a la inteligencia artificial porque es algo relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo, aunque la inteligencia artificial data de muchos años atrás, pero desde que OpenAI y la empresa esta con ChatGPT hizo su lanzamiento el año pasado, pues ya cobró otra connotación la inteligencia artificial, como que nos la puso más a la mano, ya no es ese tema tan un poco esotérico como lo veíamos, que pensábamos que era algo orientado exclusivamente para el campo científico, ¿no? Asociábamos la inteligencia artificial a ese nivel y ahora con la inteligencia artificial generativa, los chatbots y en definitiva todo este tipo de aplicaciones, pues simplemente ahora está al alcance de todos. El uso de la inteligencia artificial la podemos tener todos y podemos mejorar muchos aspectos de nuestras vidas, de nuestro día a día. ¿Sí? Sin duda, la inteligencia artificial está transformando también las dinámicas empresariales, las dinámicas incluso de los gobiernos, de los países. Y esta disruptiva tecnología tiene y tendrá justamente mucho impacto en el desarrollo de los países en un futuro cercano. Es por eso que el día de hoy tenemos una invitada muy especial para abordar este crucial tema. El día de hoy nos acompaña Lucía Latorre Salvador. Lucía es coordinadora del Task Force de inteligencia artificial generativa en el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto? El BID, esta importante organización, este importante banco que ayuda y contribuye al desarrollo de América Latina y el Caribe, ¿sí? Así que tenemos una experta en esta organización en el ámbito de la inteligencia artificial. Trabaja en el Laboratorio de Tecnología Emergente del BID desde julio del 2021. Es experta en tecnologías emergentes e innovación con experiencia en análisis estratégico, investigación y consultoría para proyectos digitales. Se ha enfocado en promover la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico dentro de los ecosistemas públicos y privados. Doblemente licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, obtuvo su MBA en 2017 y es becada por el Ministerio de Economía de España. Hola, mi querida Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Sergio, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por invitarme. No, pues al contrario, siempre será un placer tener a profesionales de tan alto perfil justamente abordando estos temas tan importantes relacionados a la inteligencia artificial. Y nada, quería empezar preguntándote qué es y qué objetivos tiene el Laboratorio de Tecnología Emergente y el Task Force de Inteligencia Artificial Generativa del BID, para que nos comentes un poquito, nos amplíes un poco esta información y que conozcan todos los que nos ven justamente el BID que está haciendo y esta unidad que está haciendo.
Por supuesto, el Laboratorio de Tecnología Emergente del BID se llama TechLab, está dentro del Departamento de Tecnología y nosotros lo que hacemos es explorar y experimentar con esas tecnologías que son tan nuevas y que muchas veces, bueno, pues conllevan ciertos riesgos. Entonces, antes de promover la adopción de tecnologías emergentes en los proyectos del banco e internamente en el banco, nosotros hacemos toda esa tarea de explorar, entender qué tecnologías emergentes existen, en qué consisten, qué casos de uso hay detrás. Luego también podemos experimentar con esa tecnología, desarrollamos pequeños prototipos, pruebas de concepto, validamos las hipótesis que tenemos detrás del uso de la tecnología y además validamos que esa tecnología resuelve ese caso de uso, que hay muchas veces que podemos pensar que, por ejemplo, la tecnología blockchain resuelve un caso de uso, pero luego nos damos cuenta que quizás hay otra tecnología que lo resolvería mejor. Entonces, bueno, nuestra labor un poco es asesorar en el uso y adopción seguro de estas tecnologías emergentes. Tenemos un pequeño sandbox donde hacemos esas pruebas en entornos controlados y bueno, nuestro objetivo es poder transmitir todo este conocimiento a los especialistas del BID y por lo tanto a la región. En concreto, en inteligencia artificial generativa hemos creado un task force porque es una tecnología que, como tú bien has dicho, está impactando y va a impactar en todas las áreas de trabajo, no solo del banco, pero también de la región. Y entonces lo que hemos visto es que es algo que ya existe. Todos tenemos acceso a ChatGPT, todos podemos entrar desde nuestros ordenadores, hacer login con simplemente un correo electrónico. Entonces, bueno, es una realidad que la inteligencia artificial generativa ha pasado de una fase de observación donde la teníamos monitoreada a una fase probablemente ya de adopción, aunque nosotros consideramos que quizás sigue en experimentación, pero es una realidad y como es una realidad tenemos que abordarla de forma correcta. Entonces hemos creado este task force con diferentes unidades y áreas representadas a lo largo de toda la organización, de todo el grupo BID, y entonces hemos empezado a trabajar en diferentes áreas. La primera es preparar a la organización para el uso seguro, la segunda es adoptar esa tecnología y poder testear y adoptar estas herramientas en lo que es el Work Digital Space del banco. Y luego, por último, asesorar en su uso, en su desarrollo, etcétera, más allá del banco en nuestra región. Y Qué eso es un poco. interesante. Y hace cuánto tiempo arrancó este laboratorio de tecnología emergente? Me imagino que será anterior al aparecimiento de la inteligencia artificial, porque claro, antes de la inteligencia artificial yo consideré y considero que antes de la inteligencia artificial el blockchain es otra tecnología brutal, espectacular, que tiene mucho uso y que podrá ser realmente también una transformación importante en nuestras sociedades. Claro, el problema del blockchain que ha ido un poco, está limitado el tema de que llegue a todo el mundo, ¿no? Es una tecnología que todavía está reservada para pocos, porque ya tiene varios, también muchos usuarios a nivel mundial que conocen el tema del blockchain, las criptomonedas, en fin. Pero ¿desde cuándo nació el tema del laboratorio? Sí, el laboratorio empezó mucho antes de que yo me sumara al banco, era algo que ya existía, creo que nació en 2017, con esta idea que te comentaba de preparar a la organización para la adopción de tecnología emergente. A lo largo de los años hemos ido mejorando, tenemos una estrategia clara con las tres áreas de trabajo que te he comentado antes y nosotros, por supuesto, hemos ido explorando todas las tecnologías. Inteligencia artificial es la tecnología que a día de hoy está creando un gran impacto, pero en el pasado el metaverso, por ejemplo, el año pasado, era un tema También, claro. demandado. Nos preguntaban todos los días qué es el metaverso, hemos hecho diferentes pruebas de concepto y prototipos con el metaverso, hemos hecho un montón de workshops, hemos publicado un reporte que, por cierto, invito a la gente a leer, tanto del metaverso como de blockchain, como de inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, hemos estudiado todas las tecnologías y como decía, un año antes del metaverso, pues estaba blockchain. Blockchain en concreto tiene dentro del Banco Interamericano de Desarrollo una red propia y un ecosistema que se llama LACCHAIN. Entonces también invito a que los asistentes y los espectadores conozcan LACCHAIN, que es una gran iniciativa dentro del banco que busca bueno, promover el uso seguro de la tecnología blockchain. Qué interesante. Y con relación ya a la inteligencia artificial generativa, ¿cuándo comenzaron ustedes a ponerle el ojo? A ponerle el ojo, digo, porque, Sí. claro, cuando comenzó todo esto, nos estábamos asimilando. Yo te digo personalmente, de casualidad aterricé en el campo de la inteligencia artificial y comencé, bueno, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Porque siempre la palabra inteligencia artificial uno lo asume como algo tan lejano, ¿no?
Y cuando comencé a descubrir esto, decía, no, wow, o sea, yo empecé a escribir esto en marzo, a escribir artículos al respecto, porque dije, no, esto no se trata de una moda, no se trata de algo pasajero, esto es algo realmente fuerte. Y comencé a escribir y dije, no, aquí hay que ponerle ojo a esto. Yo ya comenzaba a decirle, señores, aquí hay algo que, wow, Claro. ¿cuándo pasó eso, ese hito dentro de ustedes en el laboratorio? Sí, bueno, ChatGPT lanzó su primera versión en noviembre de 2022. Por supuesto, monitoreamos durante todos esos meses un poco el uso. Como tú dices, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, estamos monitoreando, obviamente lo probamos, estuvimos haciendo esas pruebas, pero cuando nos dimos cuenta del gran impacto que esta tecnología estaba teniendo, porque como digo, es una realidad, no es algo que vaya a pasar, está pasando a día de hoy, cuando vimos ese gran impacto fue en febrero, ahí es cuando empezamos a identificar dentro de la organización bueno, qué personas estaban ya trabajando con esa tecnología. No nos podemos olvidar que la tecnología es un medio, nosotros habilitamos esos medios, pero bueno, los usuarios finales están en las diferentes áreas del banco, entonces empezamos a identificar esos usuarios que estaban ya desarrollando diferentes pruebas de concepto, probando con diferentes casos de uso la tecnología y vimos que el Departamento de Tecnología tenía un rol como coordinador. Entonces ahí es cuando empezamos un poco a identificar, pues como digo, esos casos de uso, esas personas que ya estaban probando, identificamos los riesgos, que no nos podemos olvidar de que es una tecnología que conlleva ciertos riesgos, también obviamente identificamos las oportunidades y juntamos un pequeño grupo de actores para empezar a trabajar en ese reporte que hemos publicado y que podéis encontrar en la página de publicaciones del BID y empezamos a trabajar en ese reporte que se publicó en abril. Entonces, en abril nosotros ya teníamos nuestro primer reporte donde habíamos estudiado lo que es la tecnología, lo que es las diferentes herramientas que ya existían, casos de uso y, por supuesto, recomendaciones. Ya teníamos ciertas recomendaciones. Eso empezó, como te digo, en febrero, publicamos en abril y bueno, desde ahí estamos trabajando constantemente y cada día más, te voy a confesar, en adoptar de forma segura la tecnología. Pero cuando uno habla de inteligencia artificial, por detrás justamente hay modelos matemáticos, hay algoritmos, estadística, hay muchos de estos técnicas, ¿no es cierto?, que utilizamos en el machine learning, en fin. Y ¿cómo lo abordan ustedes? Porque entiendo que como Banco Interamericano de Desarrollo, en el área, en tu laboratorio, tienen expertos en tecnología, en estadística y todo, justamente para ir probando los algoritmos, me imagino. ¿Cómo es la dinámica interna en el laboratorio con relación a esto? Sí, dentro del laboratorio tenemos dos equipos, un equipo de research que estoy liderando yo, que bueno, lleva toda la parte de exploración, entender cuáles, como he dicho ya, cuáles son esas tecnologías, cuáles son esos casos de uso, etcétera. Pero luego hay un segundo equipo que se dedica a la experimentación, que es al desarrollo de prototipos y pruebas de concepto tecnológicos. Son perfiles técnicos que lo que hacen es desarrollar pequeñas demos, como digo, para validar efectivamente que resuelven ese caso de uso y si es así ya hay un desarrollo posterior que lleva a otro equipo. Nosotros siempre nos mantenemos en esa fase beta de experimentación dentro del laboratorio. Cuando sale del laboratorio ya pasa a otro equipo. Entonces, bueno, en concreto, en inteligencia artificial, nosotros, bueno, generativa, en el pasado hemos hecho muchísimas cosas con inteligencia artificial. A día de hoy, con inteligencia artificial generativa, hemos probado los modelos de OpenAI, de Azure OpenAI, de Meta Llama 2, de Amazon Web Services. Hemos intentado hacer todas esas pruebas con el objetivo de luego poder conocer y recomendar y asesorar en qué modelos sirven mejor para determinados casos de uso. En ese proceso nos encontramos desde, como digo, desde prácticamente abril, probando y bueno, cada día descubrimos cosas nuevas. Como hemos visto, hay modelos nuevos y casos de uso que no conocíamos y que hemos ido explorando y por lo tanto aumentando ese número de prototipos. Pero así es un poco como organizamos. Y el trabajo todavía hay mucho por hacer. Recientemente, ayer creo que Google lanzó su Gemini. lenguaje Gemini y otra vez les toca a ustedes analizar cada vez que hay estos nuevos modelos más avanzados, cada vez más depurados. Me imagino que ustedes tienen que volver a experimentar con cada uno de ellos. Trabajo titánico. ¿Cuántas personas componen el laboratorio? Pues bueno, tenemos un laboratorio en Washington, D.C., que son los headquarters del BID.
tenemos otro en Panamá y el año que viene vamos a abrir 2 más y probablemente un tercero a finales de año. Entonces, bueno, estamos expandiendo nuestros servicios y nuestra presencia para que no solo esté en Headquarters, sino que también podamos apoyar a la región más de cerca, ¿no? Y yo creo que, bueno, la verdad que ahora mismo no te puedo decir el número porque estamos en fase, como digo, de expandirnos, pero bueno, no somos un gran número de personas, somos un equipo pequeñito y limitado y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Así que así nos encontramos a día de hoy. O sea que se viene bastante trabajo porque realmente el impacto es brutal. Realmente lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, uh, yo cuando veo todo lo que uno puede llegar a hacer es significativo, ¿no? Y sobre todo para el desarrollo de los países es fundamental. Yo creo que en la región el BID va a cumplir y cumple desde hace tiempos un rol fundamental, pero ahora con la inteligencia artificial creo que van a poder hacer muchísimo más en pos de combatir estos problemas que tenemos de la región de pobreza, de desigualdad, de inequidades, en fin, porque la inteligencia artificial mucho puede hacer en torno a eso. Mi querida Lucía, ¿cómo es el proceso de exploración e incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial en una organización multilateral como el BID? ¿Qué casos ya de uso exitoso tienen ya a manera interna? Entiendo que lo externo todavía falta por depurar, me imagino por lanzar, pero internamente, ¿qué casos de uso de éxito ya como ejemplos puedes mencionarnos? Claro, bueno, como digo, estamos en fase de exploración. Yo creo que las oportunidades son infinitas, tenemos que seguir probando, pero sí quería comentar que el banco es una organización que se basa mucho en documentos. Nosotros generamos muchísimos documentos, nosotros leemos muchísimos documentos, somos una organización document-based, que se llama. Entonces, bueno, extraer información de grandes cantidades de texto, es decir, de documentos muy largos o de muchos documentos, es algo que a día de hoy es la clave de éxito, digamos, del uso de la tecnología dentro del BID. Tenemos un pequeño prototipo que ahora vamos a pasar a MVP y vamos a aumentar el número de documentos y el número de usuarios que lo están testeando, que lo que hace es buscar dentro de las operaciones del banco y los proyectos y recursos de conocimiento del banco para extraer conclusiones, lecciones aprendidas, conclusiones, información, datos, cualquier cosa que esté contenida en esta data no estructurada. Es importante decir que por ahora estamos trabajando con data no estructurada, que son estos documentos, y la verdad que es un poco hacia donde nos estamos moviendo y, como dices, ese caso de uso de éxito que estamos viendo a día de hoy. Pero, como digo, no es el único, también para generar nuevos documentos, también para generar diferentes cosas o hacer búsquedas en diferentes tipos de datos, también estamos explorando y yo creo que eso irá llegando poco a poco, pero la primera piedra se puso en la extracción de información de data no estructurada. Y esa es una parte fundamental en los modelos de estos de inteligencia artificial, porque la alimentación de la información, de la data, sí tiene mucho que ver en los resultados, ¿no es cierto? Y en los sesgos y todo eso. Y ahí, claro, me imagino que el BIT tiene una base de datos bastante interesante como para manejar información relevante, ¿no? Sí, sí, bueno, como dices, ¿no? La calidad de la data es súper importante. La calidad y la ética, digamos, dentro de la data, ¿no? Que sea data representativa, que sea data que esté bien curada, etcétera. Eso es clave para cualquier organización. Entonces, por ahí es por donde hemos empezado a identificar qué documentos, qué data, de qué vamos a priorizar, porque por supuesto nosotros estamos creando este modelo donde nosotros podemos diseñar, digamos, o personalizar el prompt del asistente que nos está atendiendo, ¿no? Entonces ahí como le decimos, oye, lo prioritario es esto, cuando tengas una duda tenemos que ir a este tipo de documentos dentro de estos baremos. Entonces, bueno, estamos trabajando ahora mismo como tú dices, ¿no? En tener una base de conocimiento de calidad, pero que también el modelo sea capaz de responder en base a unos parámetros que nosotros le hemos fijado, ¿no? Uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial generativa son esas alucinaciones, que nos dé información incorrecta, que muchas veces ni existe, ¿no? Seguro que has visto muchos casos de uso, yo también los he leído, de información incorrecta por parte de inteligencia artificial generativa. Si confiamos únicamente en los resultados que nos da este tipo de herramientas, bueno, podemos cometer errores, ¿no? Por eso es súper importante validar la información. Pero dentro de lo que es nuestro modelo, hemos intentado reducir al máximo, dentro de lo posible, esas alucinaciones, especificando que únicamente busquen este tipo de datos, que únicamente se refiere a esto y que si no sabe la respuesta, que nos diga que no la sabe, para evitar que intente quizás, bueno, digamos, Responder generar de manera algo inadecuado. Correcto. inadecuada.
Ahí viene un tema interesantísimo y claro, y es un poco lo que está transformando, ¿no? La realidad de la inteligencia artificial, porque aparecen nuevos roles, nuevas funciones, como el ingeniero de prompts, porque efectivamente un ingeniero de prompts es importantísimo justamente por eso, ¿no? Para generar un prompt que elimine o minimice los sesgos, que oriente la respuesta a lo que uno está buscando. Y ahí te pregunto, por ejemplo, ChatGPT lanzó sus GPTs, que ahora uno mismo puede generar sus propios chatbots alimentando nuestra propia data, de manera que se minimizan estos sesgos porque acotamos justamente el prompt a determinado ámbito de conocimiento, a determinado ámbito de data. ¿Ustedes dentro del banco utilizan estos GPTs como para orientar o tienen ustedes su propia inteligencia artificial, no utilizan, por ejemplo, ChatGPT o los GPT que esta empresa pone a disposición? ¿Cómo manejan ustedes eso? Sí, nuestra prioridad era trabajar en entornos seguros, entornos protegidos y entornos empresariales. Entonces sí estamos utilizando modelos preentrenados. GPT corresponde a Pre-trained, Generative Pre-trained Models. Sí utilizamos modelos preentrenados, no hemos desarrollado un modelo propio. Lo que hemos hecho es utilizar esos modelos para desarrollar productos, como tú decías, customizados y propios, que además buscan en nuestra propia base de conocimiento. Como decía, y el modelo que he explicado o el producto que he explicado hace unos momentos, justamente utiliza modelos preentrenados. Pero sí que es verdad que nosotros intentamos utilizar y siempre recomendamos que se utilicen modelos que garanticen que la información, tanto la indexada a raíz de los documentos como los prompts que nosotros mismos tecleamos, queden protegidos y queden en un entorno seguro. Entonces nos estamos moviendo con modelos que ofrecen ese tipo de garantías, que se llaman modelos Enterprise, y en esos momentos nos encontramos. Hemos probado muchos, como he dicho antes, estamos en esas pruebas, pero intentamos mantenernos en entornos seguros. Bueno, y esa facilidad es la que permitió o la que abrió OpenAI justamente con esta posibilidad de que se pueda asegurar que la data que uno incorpora en los GPTs no va a ser socializada, sino que va a ser interna, ¿no? Eso es un poco la garantía y eso es un poco el riesgo que yo siempre he visto en estos modelos, porque quiera o no, indirectamente, todos estamos trabajando para OpenAI o para estos pocos modelos de inteligencia artificial, porque cada vez que interactuamos, nosotros mismos nos estamos encargando de depurar su base de información y obviamente están alcanzando una data o un nivel de depuración gigantescamente bueno, ¿sí? Y esto es lo que un poco yo decía, que es muy riesgoso, ¿verdad? Porque nosotros estamos aportando todo nuestro conocimiento. Son millones y millones de usuarios que estamos trabajando e interactuando con estos modelos de inteligencia artificial, pero en definitiva lo que estamos haciendo es dándoles más poder a estas empresas con el tema del uso de la información. Y ahí un poco se viene una propuesta que yo vengo haciendo y es que los grandes organismos como la ONU, como el BID para acá, para la región, deben generar en el mediano plazo, en largo plazo, su propia inteligencia artificial con su propia data generada por los propios países, porque yo creo que es mucha información muy sensible que le estamos aportando a estos modelos que al final del día son empresas privadas. Bueno, y no solo eso, al final ChatGPT, por ejemplo, ha sido entrenado con grandes bases de datos, pues Wikipedia, los blogs de Reddit, por supuesto, bibliotecas nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa información que se le ha dado para preentrenar esos modelos es representativa de la región de América Latina y el Caribe. Bueno, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer porque al final pues utilizan la información que tienen en ese momento, que por supuesto pues es europea o de Estados Unidos, entonces también tenemos que fomentar que haya modelos que sean inclusivos, que tengan en cuenta diferentes nacionalidades, diferentes contextos, que eso también es importante, y luego también diferentes idiomas, ¿no? No todos los idiomas están representados, porque al final, bueno, pues es un producto comercial que busca abordar la mayoría de la audiencia, pero claro, hay minorías que también tenemos que poder abordar. Entonces, bueno, también tenemos que tener eso en cuenta. Y bueno, y sobre todo, yo creo que la carrera empezó hace tiempo, ¿no es cierto? Ya hay países que están hablando incluso hasta de regulación en Europa, en Estados Unidos, en América Latina todavía tenemos mucho por hacer. Y claro, eso genera un tanto de desigualdad entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Porque una vez que adoptas la inteligencia artificial, una vez que ya la usas,
lejos generas una ventaja comparativa con relación al que no lo usa, ¿no es cierto? Y si lo extrapolamos ya a nivel de países, un país que tenga ya una estrategia de inteligencia artificial bien montada, donde sus organismos utilizan inteligencia artificial, lejos va a tener o va a ser muy superior al que no lo tiene, por muchos factores, por muchos elementos. Cuando uno lo hace, cuando uno lo utiliza a nivel personal, uno puede comparar realmente la productividad y la eficiencia que tiene uno que utiliza inteligencia artificial con el que no. Entonces, sí hay realmente mucho por hacer en este contexto. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, nosotros dentro del BID tenemos un framework y es un ecosistema y es una iniciativa que se llama FAIRLAC, que os recomiendo que también podáis identificar. Es una iniciativa que busca el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en la región de América Latina y el Caribe, y este equipo está trabajando en justo esto que estás comentando, así que yo creo que podría ser una gran ocasión invitarles al siguiente podcast, Sergio, porque yo creo que tienen mucho que compartir y están en todos estos ámbitos internacionales en este tipo de conversaciones un poco moderando e impulsando ese uso seguro y Perfecto. ético de la Ya tecnología. ¿Cómo contribuye el grupo de trabajo del BID a la formación y educación de la inteligencia artificial generativa? Sí, bueno, eso es un gran reto. Al final, yo creo que para que la gente pueda entender, utilizar de forma segura y de forma eficiente, no nos olvidemos de todo el tema de prompting, este tipo de herramientas, tienen que conocer la tecnología, tienen que conocer esos riesgos y tienen que conocer esas oportunidades y esa forma de interactuar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es diseñar un curso. Ese curso estará disponible a principios de año. Ese curso es tanto interno para el BID como externo para el ecosistema. Así que en cuanto salga, te voy a enviar la información para que la puedas compartir y vamos, recomendamos a todo el mundo que pueda asistir a ese curso. Es un curso self-paced, se puede hacer en el tiempo que considere cada alumno, digamos, y bueno, un poco la idea es emitir ese certificado de que has estudiado X horas de inteligencia artificial generativa, cubriendo estas áreas que acabo de comentar, de uso seguro, de conocer, por supuesto, la tecnología y de mejores prácticas para prompting, que es esta ingeniería que comentábamos antes que permite interactuar más de forma segura con estas herramientas. Entonces, bueno, en cuanto esté disponible lo compartimos, pero es algo que queremos impulsar, que la gente esté formada y conozca bien qué es esta tecnología y cómo utilizarla. Eso es un aspecto fundamental porque, claro, llega la inteligencia artificial, se convierte y se constituye realmente en un hito dentro de nuestra evolución humana, porque así yo lo considero, así yo lo veo. Y claro, como todo cambio, como todo proceso disruptivo, necesitamos comenzar a formarnos y a alfabetizarnos, porque de alguna manera esa es la palabra. Como cuando nació Internet, todo el mundo necesitaba ya por default conocer qué es y manejar sobre el Internet. Ahora se provoca un fenómeno similar. Todos en el presente y un futuro cercano vamos a tener que saber del uso de inteligencia artificial y de todos estos modelos. Y ahí obviamente se necesita justamente estos programas de educación para que la gente se entere y se forme, ¿verdad? Sí, y al final es una tecnología bueno, cualquier tecnología, en verdad, porque nos ha pasado en el pasado con metaverso y con blockchain, ¿no? Son tecnologías que no son tan fáciles de entender, tampoco es fácil encontrar información fiable, información adaptada a la región, etcétera. Entonces, bueno, también intentamos cubrir ese espacio y aportar, bueno, conocimiento de nuestro lado e intentar, sobre todo, democratizar el acceso a estas tecnologías y el entendimiento de qué son y para qué están aquí y cómo las puedo utilizar. Yo creo que una de las grandes preguntas que nos han hecho siempre es, vale, no entiendo qué es blockchain, una vez entendido, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿No? Ese cómo lo puedo utilizar, esos casos de uso, yo creo que son la clave para entender cómo utilizar la tecnología y bueno, y en qué consiste. Entonces, muchas veces partimos de la base de esos casos de uso y esos ejemplos para bueno, intentar ayudar a entender mejor las tecnologías. Perfecto. Bueno, así que ya saben, Lucía me compartirá en su momento el lanzamiento de este curso. Yo a través de los espacios de Futuria, de mis redes sociales, les compartiré justamente este curso porque uno tiene que comenzar ya a capacitarse. Yo ya llevo algunos cursos encima y como es una tecnología tan veloz, crece tan rápidamente que lo que conoces ahora, ya la próxima, yo que ya conozco, viene Google y lanza Gemini, entonces otra vez nos toca. ¿Qué acabas de aprender? Eso es así, todos los días hay algo nuevo, ni yo misma estoy capacitada para estar al día de todo lo nuevo, así que bueno, hacemos lo que podemos, es normal que mucha gente no lo entienda, es normal y no hay ningún problema, al final lo importante es
bueno, que lo que podamos entender, bueno, venga de una fuente fiable y que lo usemos de forma segura. Yo creo que eso es un poco la clave de todo y, por supuesto, te voy a compartir también ese reporte que hemos publicado para que lo puedas compartir, que yo creo que también puede aportar mucho a entender mejor la tecnología. Perfecto, mi querida Lucía. ¿Existen casos de éxito donde la IA generativa haya tenido impacto significativo en algún proyecto del BID? Sí, como digo, a día de hoy estamos explorando muchísimas cosas. Yo creo que podemos diferenciar dentro del banco dos casos, el de uso como usuarios y el de desarrollo, donde estamos probando y desarrollando productos, ¿no? En la parte de uso, por supuesto, el resumir texto es clave porque al final, como digo, trabajamos constantemente con grandes cantidades de texto. Entonces, la parte de resumir, la parte, por supuesto, de traducir, de mejorar textos, no tanto de generar, porque la generación bueno, hay que tener, como decía antes, mucho cuidado, siempre hay que validar, etcétera. Pero bueno, para resumir, traducir y mejorar textos, la verdad que es un caso claro de éxito dentro del banco como usuarios. Ahora, como decía antes, como desarrolladores, estamos trabajando en este modelo que he comentado antes, que busca información dentro de operaciones y proyectos del banco, pero también estamos trabajando en otro modelo, en otro producto, que va a hacer algo muy similar con las publicaciones del banco, con esos, digamos, productos de conocimiento que tiene el banco para que podamos de manera fácil y eficaz extraer la información. Mira, me ha salido aquí el extraer la información que requerimos de las diferentes publicaciones que el banco lleva haciendo desde hace más de 30 años, ¿no? Hay muchísima información valiosa, no es tan fácil acceder a la información que buscamos. Entonces, bueno, queremos ofrecer este tipo de herramientas para que sea más fácil identificar la información que se necesita en cada momento. Entonces, bueno, en esas dos cosas nos encontramos ahora mismo, pero por supuesto, como digo, hay muchísimos casos de uso que vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo y que, bueno, vamos a intentar apoyar desde el Departamento de Tecnología. Me imagino que ustedes cuentan con algún plan estratégico, es decir, tienen ya una visión un poco de qué ámbitos o de qué sectores o qué aplicaciones van a optar, porque claro, como es tan grande el naipe, tan grande un poco el panorama que se tiene con la inteligencia artificial, que es fácil enamorarse con cada cosa, pero ustedes tienen que centrar su trabajo, porque aparte que no son muchos, como me dices, tienen que centrar su trabajo en temas estratégicos. ¿En qué temas más o menos ustedes visualizan que van a trabajar de aquí en el corto plazo, en el próximo año? Bueno, yo aquí te puedo decir que creo que no hay ningún sector que no vaya a tener impacto con esta tecnología. Yo creo que Así todo el es. mundo es consciente de que tarde o temprano tenemos que probarla y tenemos bueno, experimentar con ella. O sea que yo creo que ahí vamos a ver de todo en todos los sectores. Pero bueno, al final la tecnología o inteligencia artificial generativa no está únicamente en el laboratorio. Hay muchísimos equipos que tienen, bueno, gente trabajando, que tienen perfiles técnicos y que también a su vez están bueno, desarrollando prototipos. Como he dicho al principio, nosotros identificamos que había un montón de cosas pasando en el banco y nosotros lo que buscamos es aportar, ayudar y sobre todo, bueno, hacer que pase, ¿no? Dar todas las herramientas necesarias para que todos puedan experimentar. Entonces, bueno, a pesar de que el equipo es pequeño, el banco tiene grandes profesionales que también están trabajando en diferentes áreas y experimentando con la tecnología. Yo creo que a día de hoy nos encontramos más en una fase de exploración. Creo que estamos aún explorando cómo esta tecnología puede impactar en la región. Creo que también tenemos que ir despacio, no nos podemos equivocar. Como digo, tenemos que probar muchísimo. Hay que seguir probando, como dices tú, cada día salen cosas nuevas. Tenemos que seguir probando, seguir experimentando antes de dar el paso a la adopción y el lanzamiento de productos. Entonces, bueno, ahí nos encontramos un poco viendo, como dices tú, cuáles son las prioridades de los sectores y viendo hacia dónde se está moviendo la tecnología. Pero bueno, a día de hoy todo en fase de exploración y veremos qué está pasando y qué puede llegar a pasar, porque yo creo que las posibilidades son infinitas y vamos a ver grandes cosas. Totalmente infinitas. Donde pongas el dedo, puedes hacer algo con inteligencia artificial. Correcto, la aplicación la podemos ver en cualquier lado, desde educación hasta salud, hasta infraestructura, bueno, lo vamos a ver en muchos sitios, seguro. Perfecto. ¿Cómo evalúan los riesgos y beneficios de los proyectos de inteligencia artificial antes de su implementación? Ya, pero ya a nivel técnico, ¿no es cierto? Ustedes como laboratorio,
Claro, a nivel de usuario uno puede minimizar estos hechos, puede decir, bueno, sí, yo lo puedo utilizar y lo podemos aplicar, pero ustedes como laboratorio no pueden permitirse eso. Ustedes tienen que tener un tema estructurado, ¿sí? Me imagino que es un proceso que toma su tiempo antes de poder dictaminar si lo lanzan o no lo lanzan, si puede ser utilizable o no. ¿Cómo generan esto ustedes? Sí, justamente nuestro trabajo es ese, ¿no? Identificar cuáles son los riesgos desde el punto de vista técnico de todas estas herramientas que, como digo, hemos trabajado con todas las tecnologías, aunque es verdad que a día de hoy nos estamos enfocando mucho en inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, lo que hacemos es probar. Siendo súper honestos, desarrollamos esos, viene un caso de uso, los casos de uso normalmente vienen dados por el negocio del banco, aunque nosotros también tenemos nuestras ideas y validamos, pero normalmente respondemos a una demanda que nos llega, entonces desarrollamos ese prototipo y en ese proceso de desarrollo identificamos todos esos riesgos. Pueden ser riesgos de seguridad, pueden ser riesgos de bias en las respuestas, como hemos dicho antes, ¿no? Que los datos no están limpios, por lo tanto las respuestas pueden ser desde algún punto no éticas o incorrectas. Entonces, bueno, vamos identificando todos esos puntos para llegar a una demo final que sigue teniendo fallos, porque al final esas demos lo que buscan un poco es demostrar el valor de la tecnología, pero no son productos finales. Entonces, bueno, en todo ese proceso de experimentación y desarrollo y de prueba y de iteración, es cuando vamos recogiendo lecciones aprendidas y vamos entendiendo esto funciona, esto no funciona, hay que tener cuidado con esto. Para, por ejemplo, esta cantidad de datos, o por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar es que nosotros hemos visto que cierta cantidad de documentos no es suficiente para responder ciertas preguntas. Tenemos que aumentar el número de documentos o tenemos que mejorar el prompt por detrás, que es la personalización de ese asistente. Entonces, bueno, vamos a ir probando, vamos entendiendo, recogemos todos esos aprendizajes y nosotros, antes de recomendar la adopción o un desarrollo en producción, que algo me estabas preguntando, ya hemos identificado todos esos riesgos, todos esos posibles, digamos, errores que se pueden cometer y aconsejamos, oye, si lo vais a hacer, hacerlo con esto, tened en cuenta esto, etcétera. Y una de las cosas que estamos probando con inteligencia artificial generativa es qué modelos, ¿no? Qué modelos utilizar, porque hay modelos que no funcionan para determinados casos de uso y eso es importante conocerlo, importante transmitirlo. Entonces, bueno, en eso nos encontramos, en probar, en entender, porque al final, como digo, aquí no podemos ser expertos, es algo muy nuevo, entonces estamos todos aprendiendo todos los días y en eso estamos, en probar, entender y de esa forma mitigar el riesgo, ¿no? El departamento de tecnología y en concreto el laboratorio buscan mitigar riesgos. ¿Cuánto tiempo les toma este proceso de experimentación, de identificación de puntos críticos, de riesgos, en fin? ¿Cuánto tiempo les toma un caso? Sí, pues depende mucho de la tecnología y depende mucho del caso de uso, ¿no? Si nos vamos concretamente a inteligencia artificial generativa, depende, como digo, del caso de uso. Estamos hablando de un universo de documentos de un tamaño concreto, estamos hablando de unos usuarios que se encuentran fuera o dentro de la organización, porque hay que tener en cuenta todo el tema de privacidad de datos. Eso es súper importante, el tema de la privacidad de datos. Entonces, bueno, hay como muchas cosas que hay que tener en cuenta. También depende, ¿no?, de la customización que le queramos hacer a ese demo. Esa demo es low fidelity, high fidelity, es un prototipo funcional. Bueno, entonces en función de lo que estemos buscando en cada momento, nos lleva un tiempo u otro, pero yo creo que mínimo un mes y pues máximo 3 meses. Yo creo que nos movemos un poco en torno a esos plazos, pero Perfecto. sí puede depender. Hemos hecho cosas más rápido y cosas más lento. Depende Una, mucho. una vez que ustedes emiten su informe, me imagino que emiten un informe, ok, me voy a inventar cualquier cosa, damos el visto bueno para que lo usen. Me imagino que hay algún tipo de ficha técnica donde les dicen las Correcto. recomendaciones para que cuando lo empleen sepan cuál es el ámbito de aplicación y qué deben hacer con relación a ese caso. ¿Es más o menos así? Sí, claro, nosotros lo que hacemos siempre es aconsejar, como dices tú, el ámbito de aplicación, ¿no? Si hemos hecho una prueba con un determinado tipo de usuario, eso hay que tenerlo claro, porque no es lo mismo, como decía antes, ¿no? Usuarios internos, usuarios externos, pero luego también podemos llegar a hacer cosas, bueno, con determinadas agencias con las que trabajamos. Entonces, bueno, hay un ecosistema de actores que hay que tener muy en cuenta y entonces ese ámbito, ese scope de trabajo que hemos hecho las pruebas, no siempre va a ser igual al entorno en producción. Entonces, bueno, intentamos aconsejar, oye, para un entorno de estas características, esto es lo que recomendamos. Pero si estamos hablando de un entorno con más documentos, con más usuarios a la misma vez entrando, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Nosotros hacemos las pruebas, como digo, en Washington, D.C.,
en headquarters donde la conectividad es perfecta, ¿no? ¿Qué pasa en Perfecto. zonas donde no hay tan buena conectividad? Eso es algo que hay que tener en cuenta y que tenemos que evaluar a la hora de diseñar un proyecto en la región, porque no estamos en muchas de las ocasiones que ahora vamos a ampliar, como decía antes, las oficinas y la representación en la región, pero no siempre estamos ahí. Entonces, bueno, como tú dices, ese ámbito de testeo no siempre es extrapolable a un producto en producción. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Mi querida Lucía, solo para que nos entiendan las personas, porque las personas que nos ven no necesariamente entienden un poco lo que estamos hablando. eh, Perfecto. ¿Qué te parece si damos un ejemplo práctico? Un caso ya, pero de ejemplo, ¿de qué tipo de caso te llega a ti de una unidad de usuarios? Necesito utilizar ChatGPT para un prompt para que me emita un informe, no sé, para que nos entiendan un poquito más las personas de cuál sería un caso de uso de ejemplo, tipo. Sí, mira, el caso de uso más conocido es una organización que tiene grandes cantidades de documento, que es el mismo caso que el del BID, pero tiene grandes cantidades de documentos que no están digitalizados. Son documentos que no están en bases de datos, son documentos que se han escaneado. Son documentos escaneados que, por lo tanto, hacer búsquedas sintácticas, es decir, hacer una búsqueda, es muy complicado. Entonces, esos documentos escaneados, que no están en bases de datos, tienen una dificultad de acceder, tienen una dificultad de entender qué información hay dentro, ¿no? Y les lleva cierto tiempo, en horas, hombre, hacer esas búsquedas. Entonces tienes que, del universo de documentos que tienes de hace muchos años que no están digitalizados, tienes que coger fecha por fecha, temática por temática, leerlos, buscar y dentro de cada documento hacer esa búsqueda en documentos que, como digo, son bastante largos, ¿no? Entonces, bueno, eso les lleva un tiempo, eso les lleva también un coste en cuanto a eficiencia, ya no de horas, sino de temas, porque claro, yo no puedo cruzar datos si los tengo en papel. Entonces, bueno, les lleva cierta complejidad y la inteligencia artificial podría ayudarles a extraer esos datos, pero ya no solo a extraerlos, sino a reutilizar esos datos, que son esas conclusiones, a reutilizarlas y cruzar con bases de datos que sí tienen digitalizadas. Eso es un ejemplo de cosas que han llegado y que ahora mismo estamos viendo cómo les podemos ayudar. Eso es algo real y, como digo, es algo que nos está pasando a nosotros mismos internamente, pero también está pasando fuera y es un caso de uso que tiene, bueno, pues es un gran ejemplo. Otro caso de uso, por supuesto, puede ser, oye, yo lo que quiero es poder comunicarme con mi audiencia, ya sean ciudadanos, ya sea interna, eso depende, pero quiero poder comunicarme de forma fácil porque mi información es muy técnica. Yo tengo información técnica que quiero traducir, quiero que sea más friendly, más entendible por mis usuarios y quiero traducirla a un contexto más suave, más fácil. Entonces, bueno, en la inteligencia artificial generativa justamente hace eso, traducir. No traduce solo el idioma, también traduce los tonos, ¿no? Quiero esto más formal, más preciso, más informal. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es otro ejemplo de cosas interesantes que estamos probando, si se pueden hacer. Y luego, por último, hay dialectos en la región de América Latina y el Caribe, entonces, bueno, el speech to text de diferentes dialectos para que el modelo te entienda en voz y te entienda en un dialecto. Y luego ya te pueda responder por escrito, como todos hacemos, ¿no? Pero esa función de voz también la estamos explorando porque solventaría mucho esa comunicación, como digo, entre diferentes organizaciones. Qué interesante. Miren ustedes cómo un banco, el Banco Interamericano, ya usa, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial para volver mucho más eficiente el tiempo, porque al final de todo esto se trata del tiempo. Podemos hacer muchas más cosas en mucho menos tiempo. Antes, el primer ejemplo que tú dabas, si yo quería investigar con un conjunto de PDFs, necesariamente tenía que leerme todos los PDFs página por página, y ahora podemos conversar con la inteligencia artificial y consultarle respecto del contenido de los PDFs, de la investigación. Realmente es fascinante. Yo vivo enamorado con esta tecnología por la cantidad de cosas que se puede hacer. Pero miren cómo ustedes ya pueden ver que un banco, ¿no es cierto?, utiliza esto. Y no es cualquier banco, es el Banco Interamericano, donde tienen mucha data, mucha información. Y cómo les debe estar, yo ya estoy imaginando cómo les facilita el trabajo a muchas de las personas que están a cargo de las investigaciones, de emitir informes, de emitir todo este tipo de trabajos de investigación que ustedes realizan todo el tiempo. Qué bueno, qué interesante, mi querida Lucía.
Sí, no, y al final el banco tiene muchísimos años de recorrido, lo que significa muchísima data. Entonces, bueno, es verdad que nosotros somos tres organizaciones, el BID, BitLab, BitInvest. Entonces, bueno, hay mucha información que no siempre es fácil de cruzar. Entonces, bueno, antes de una reunión, antes de un evento, antes de tal, quiero saber X datos, solo quiero saber esto y lo necesito saber rápido. Entonces, la mejor forma es utilizando este tipo de modelos para encontrar rápidamente el dato que yo necesito para esa reunión, ¿no? Eso lo hemos visto muchísimo y en eso estamos trabajando. Perfecto. Eh, ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, mi querida Lucía, en la próxima década? A ver, ahí un poco tu opinión de experta, porque ya estás ahí en el campo, en el terreno. ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial en nuestra región? Bueno, es una gran pregunta porque a día de hoy estamos todos un poco asombrados con lo rápido que ha llegado, ¿no? Esta tecnología y hasta dónde va a llegar es la gran pregunta. Entonces, mira, mi punto de vista es que yo creo que a día de hoy estamos utilizando ciertas tecnologías que antes nos parecían algo imposible, ¿no? Por ejemplo, he quedado con un amigo, he quedado con alguien y le envío mi ubicación y es lo más normal del mundo y ni pienso que eso me está georreferenciando ni que eso está enviando datos. No lo pienso, es algo que hago automáticamente, ¿no? Yo le envío la ubicación, me la envía, voy a ir a un restaurante, lo pongo en Google Maps, voy, no lo pienso, no es algo que piense, ¿no? Y que me dé cuenta. Lo mismo con IoT, los dispositivos conectados, es algo que ahora llevo aquí mi Apple Watch, yo no estoy pensando que esto está conectado de alguna forma con mi celular. Es algo que no pienso, que es mi día a día. Siri, si hablo con Siri, es un asistente virtual. Y son cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Y yo creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial generativa. Va a llegar un día en que va a estar embebida en diferentes productos digitales. Va a llegar un día en que directamente vamos a hablar con nuestros asistentes, que cada vez son más inteligentes, cada vez son capaces de generar nuevo contenido, de dirigirse a nosotros de forma personalizada. Eso va a pasar y yo creo que no nos vamos a dar cuenta de aquí a 10 años. Va a llevar un tiempo, pero yo creo que va a llegar un día en que ya nos olvidemos que estamos hablando con un asistente de inteligencia artificial generativa. Seguramente estemos trabajando en nuestro documento, nos sugiera cosas y nos parezca lo más normal del mundo. Seguramente revisemos todos los textos que enviamos con esta inteligencia artificial y sea algo habitual, normal, que, como digo, no reparemos, no nos demos cuenta porque ya está dentro de nuestro día a día. Yo creo que eso va a acabar pasando y bueno, me encantaría verlo. Yo creo que es algo que va a aportar mucho a la sociedad. Pero, bueno, y creo que a ti te debe pasar, me pasa a mí, y yo ya la inteligencia artificial a toda mi familia les he inducido, saben, lo adoptaron y como tú dices, uno no se da ni cuenta, ya es parte de ti, haces el trabajo, haces un escrito, un resumen, hazme una carta, hazme un oficio, yo tengo mis propios GPTs ya, de hecho mis asistentes, Claro. porque tengo algunas actividades. Entonces le digo, por favor, dirígeme, hazme un oficio de esta naturaleza, me redacta, y es bárbaro la cantidad de cosas que uno puede alcanzar a hacer, pero como tú bien dices, lo asimilamos y ni siquiera nos damos cuenta de cómo transformó nuestras vidas, de cómo cambió nuestras vidas. Y Claro. eso sería interesante, ponernos un poco a sentar una línea de base, si estamos hablando de proyectos, una línea de base y después ver efectivamente qué es lo que pasó después de que adoptaste la inteligencia artificial, cómo transformó tu vida en temas de tiempo, de uso, ¿sí? Porque si yo llegaba a un momento y decía, oye, si nosotros nos volvemos tan productivos, porque es así, porque alcanzamos a hacer muchas más cosas en el día, ese eterno deseo de todos los trabajadores del mundo de tener una jornada laboral de 7 días, tranquilamente podría ser. Yo creo que tranquilamente podría llegar el día donde las sociedades, ¿sí?, puedan trabajar solo 7 horas porque con la inteligencia artificial lo podemos hacer. Y Ujú. podemos hacer tantas cosas más en esos 7 días que lo anterior en 8 o 12 días, en 8 o 12 horas. Entonces, yo creo que podría llegar el momento, que ya dependerá de las empresas y las organizaciones, pero tranquilamente cuando adopten una estrategia de inteligencia artificial, las empresas tranquilamente podrían decir, bueno, señores, hacemos una jornada de 7 horas porque no se justifica hacerlo más por el bien de todos, ¿no? Por el bien de las personas que necesitan pasar más tiempo en sus casas. Yo creo que vivimos consumidos de trabajo todo el tiempo, trabajamos 12, 14, 16 horas y ahora no es que vamos a terminar de trabajar, sino que vamos a hacer más cosas, pero vamos a seguir trabajando más.
Sí, yo creo que ¿Qué vamos a piensas? trabajar de forma más eficiente, eso seguro. Y estabas preguntándome cómo veo yo el futuro de la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial en general en los próximos 10 años y he hablado desde el punto de vista de usuaria, ¿no? Como yo veo que los usuarios lo van a ver o lo vamos a vivir, pero también los empleados, ¿no? Es lo que estabas tú ahora comentando. Yo creo que al final va a llegar un día en que no nos vamos a dar cuenta de que estamos buscando información en documentos escaneados de hace 1000 años y era algo que antes nos llevaba quizás días y equipos enteros, ¿no? Y lo estamos sacando en segundos. Y es algo que no nos vamos a dar cuenta, nos vamos a olvidar de cómo se hacía antes, porque al final es lo que nos vamos adaptando a lo nuevo va llegando y esa es la forma en la que creo que vamos a trabajar en el futuro. Lo que no sé es cuánto nos va a llevar, porque cierto es que cada día salen cosas nuevas. Hace un tiempo salió que ChatGPT tenía la opción de voz, que era algo que antes no tenía, ¿no? ¿Qué va a pasar? Al final quizás incluso nos empiece a reconocer facialmente y nos empiece a hablar de forma personalizada. Pueden pasar infinidad de cosas. He leído un poquito lo que he podido de Gemini y Google, creo que identifica imágenes a la perfección. Entonces le puedes poner un dibujo, una imagen y enseguida te habla, te dice lo que es. Entonces, claro, la evolución es tan rápida que no sé hasta dónde va a llegar esto. Pero bueno, si me preguntas, creo que lo vamos a adoptar de una forma muy natural. Y yo creo que hay un punto interesante también que es cómo vemos esta tecnología. La tenemos que ver como un asistente, y lo has dicho muy bien, es nuestro asistente en el trabajo y nuestro asistente en la vida personal quien decida utilizarlo y nunca creo que tenemos que tener en mente que es un sustituto. Es decir, nos va a ayudar a ir más rápido, nos va a ayudar a entender mejor las cosas, nos va a ayudar a mejorar, pero siempre tenemos que estar in the loop, human in the loop. Tenemos que estar verificando, tenemos que estar pidiéndole a través de esos prompts qué es lo que queremos. Entonces tenemos que verlo como un asistente muy inteligente, pero un asistente que nos ayuda, no que nos sustituya. Y de aquí, y bueno, y aquí es aquí un dato interesante, y es que hablábamos con mi invitado anterior, que es Jorge, que es un especialista en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito educativo. Y claro, Ujú. conversábamos respecto de que en esta era de la inteligencia artificial toma mucha relevancia las habilidades humanas, ¿no es cierto? Las habilidades donde la inteligencia artificial no te puede reemplazar, simplemente por el hecho de que efectivamente hoy entramos en un escenario de no saber si un trabajo está realmente hecho por ti o no. ¿Sí? Y en el Bueno, campo educativo eso se puede dar porque no se puede detectar, ¿no es cierto? Entonces, ese está hecho para por ti. punto. Y si Ujú. mantenemos ese modelo que tenemos ahora de presentar exámenes, trabajos, etc., sí caemos en esa duda, en ese campo de la duda. Pero lo que no puede hacer la inteligencia artificial es reemplazarte cuando tengas que exponer ese trabajo, cuando tengas que debatir ese trabajo, cuando tengas que compartir esas habilidades blandas, ¿no? Bueno, y que yo creo que la inteligencia artificial generativa genera textos, pero genera textos en base a lo que nosotros le hemos pedido que haga. O sea, no nos podemos olvidar que la inteligencia artificial generativa no puede generar textos de la nada. Necesita primero la información que nosotros le hemos dado, que hemos generado los humanos, y luego el input donde le pedimos, haz esto, hazlo de esta forma, corrígelo. Hay un trabajo humano de perfeccionar eso que la inteligencia artificial genera. A día de hoy es imposible que la inteligencia artificial te genere algo sin que un humano le diga qué hacer, ¿no? Entonces no nos podemos olvidar de eso y como bien dices, es prácticamente imposible en muchos casos identificar si lo ha generado un humano o no. Pero bueno, eso no significa que no seamos luego capaces de entender y de discriminar y de resumir un poco todo eso y validar ese contenido. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un componente humano donde la tecnología bueno, el ser humano, por repetir la palabra, tienen que trabajar juntos y nosotros tenemos que decirle a esas herramientas cómo trabajar para que nos ayuden a nosotros a llegar. Entonces, yo creo que va a cambiar mucho la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de examinar. Lo vamos a ver en muchísimos ámbitos, que todo va a cambiar, pero no significa que vaya a cambiar para mal, simplemente es un avance. Igual que antes, bueno, imagínate la calculadora. No podíamos hace muchos años tener una calculadora en un examen de matemáticas. Tenías que hacer el cálculo tú solo, porque era un examen de matemáticas, ¿no? A día de hoy hay exámenes donde no puedes ir sin calculadora. Ha cambiado el paradigma, ya no es lo mismo. Vamos con nuestra calculadora y si no se usara una calculadora, no sabría aprobar ese examen. Entonces, bueno, todo eso va cambiando y yo creo que esto va a formar parte de ese cambio, de que vamos a necesitar entender y saber usar esas tecnologías.
Al final del día todo tiene que ir encajándose a medida que vamos evolucionando. Ese es en definitiva el asunto, ¿no? Cada cosa va tomando su justo lugar en el tiempo. Mi querida Lucía, ¿qué estrategias recomiendas para que las empresas y emprendedores incorporen la inteligencia artificial de manera efectiva? Bueno, es una gran pregunta porque nosotros desde el grupo de trabajo estamos haciendo eso en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y yo creo que la primera cosa que recomendaría es entender cuál es el objetivo, ¿no? ¿Por qué queremos adoptar la tecnología? Creo, y lo he dicho antes, creo que siempre tenemos que partir de por qué y para qué queremos usar esa tecnología y si efectivamente resuelve esa necesidad. Entonces, marcarnos un objetivo claro, tener un roadmap y saber, oye, lo que queremos este año es entender, lo que queremos el año siguiente es eficientar las horas de búsquedas de documentos. Puede ser otra cosa, lo que quiero es mejorar es la experiencia de mis usuarios que quiero que tengan una asistencia, digamos, más personalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Entender cuáles son los objetivos. Porque para el BID, el objetivo, como he dicho, era claro, era la búsqueda de información dentro de documentos, pero para una empresa, una startup comercial que no tiene un departamento de asistencia al cliente o que lo quiere mejorar, este tipo de tecnologías pueden mejorar esa experiencia de usuario, pueden generar unos mails personalizados, puedes automatizar esos emails. Entonces, bueno, tenemos que entender primero qué es lo que buscamos, hacia dónde queremos llegar con el uso de la tecnología para luego establecer un camino de trabajo. Y luego, en segundo lugar, y creo que esto también es importante, cuando las empresas, instituciones, startups adopten la tecnología, tienen que hacerlo de forma segura. Y no lo digo por repetir, porque sé que lo he dicho ya como muchísimas veces, pero es muy importante porque se han visto casos de filtración de información. En concreto, Samsung tuvo un caso de filtración de información y es información de la empresa. Entonces, bueno, nuestros empleados son aquellos que son, digamos, responsables de la información de la organización y por lo tanto tienen que saber y entender, y para eso la empresa y la organización y la startup, o si hablamos de la parte pública, tienen que poder transmitir esos riesgos. El usuario quizás o el empleado no los conoce, es nuestra responsabilidad transmitir esos riesgos y esas recomendaciones. Luego tenemos todo el tema de la propiedad intelectual. ¿Somos propietarios de lo que genera la inteligencia artificial generativa? ¿Nuestros empleados pueden compartir esa información como propia? No hay una respuesta correcta, lo dejo aquí, pero es algo que hay que estudiar y hay que decidir. La organización tiene que dar unas guías para que los empleados sepan qué hacer en cada momento. Con la generación de imágenes, por ejemplo, eso es un gran tema, ¿no? Somos propietarios de esas imágenes, cómo diferenciar una imagen falsa de una imagen veraz. Entonces, bueno, creo que ahí hay que establecer algún tipo de guía de uso, algún tipo vamos, de recomendaciones que la empresa o organización dé a sus empleados para que ellos sepan, bueno, cómo utilizar estas herramientas, porque la realidad es que las empresas las están usando, los empleados las están usando y lo importante es explicarles cómo y sobre todo tener una dirección clara de las queremos usar para este tipo de casos de uso, no para estos. Por ejemplo, generación de contenido, pues mucha gente no lo quiere utilizar para eso, lo prefiere usar para mejorar textos. Es perfectamente válido, pero hay que establecer y hay que bueno, comunicar estas guías internas. Entonces, bueno, esos serían mis dos objetivos, o sea, mis dos recomendaciones, perdón, tener un objetivo claro y luego tener unas guías claras internas. Lucía, pero ahí, por ejemplo, tu opinión personal, muy Sí, personal, respecto de la autoría de esto. Porque yo tengo mi sí. opinión, ¿ah? Yo tengo mi opinión respecto de eso y es que cuando uno ya maneja, ¿sí? Y de alguna manera uno se vuelve un ingeniero en prompt, cuando tú lanzas tu prompt, por ejemplo, para generar una imagen, sí te hace de alguna manera propietario de esa imagen porque el prompt como tal lo generas tú. Porque si te Bueno, das cuenta, cuando vuelves a lanzar un prompt cambiándole el contexto, tienes otra imagen distinta al final del día, ¿no es cierto? Entonces digo, y yo me pongo y me pregunto y digo, ok, si tú lanzas un prompt que lo generaste tú, ¿no es cierto? Tú dices, quiero que hagas esto, y tienes un resultado, ¿no es cierto? ujú. Esto es como decirles, señores, quiero pintar una obra, yo no soy el pintor, ustedes me lo van a pintar en esta capilla, Miguel Ángel, vamos a decir, Miguel Ángel, te contrato, quiero que me hagas una bonita, y te pinta la capilla, ¿no es la Sixtina? Entonces, de alguna manera, digo yo, sí es interesante cómo a través de la ingeniería de prompts, el resultado sí lo provocas tú, ¿sí? Porque cuando alguien quiere sacar la misma imagen,
simplemente, no sé si te ha pasado, pero no puedes obtener la misma imagen, no la obtienes, no la obtienes. Sí, yo creo que es un punto súper interesante. Podríamos estar horas hablando de Ahora, esto, ¿no? Sí, sí. Al final, como dices tú, es un contenido único y original que corresponde a un prompt que yo he facilitado, yo he mejorado, etcétera. Pero la pregunta yo creo que no está exactamente ahí. En texto creo que lo tengo un poco más claro, en imágenes tengo bastantes dudas de si la propiedad intelectual de la imagen es de la empresa que te está facilitando el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Midjourney, DALI, etcétera. Todas esas herramientas, yo lo desconozco, creo que he mirado algunas, he estado investigando, pero no conozco todas. Esas empresas que te están dando acceso y estás trabajando bajo su plataforma, ¿son propietarias ellas de las imágenes o nosotros? No la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es difícil, ¿no?, que sea propietario de algo, pero esas empresas o esas herramientas son propietarias del contenido. Es una gran pregunta legal que no tengo respuesta, pero desde luego al final esa imagen, ese texto, etcétera, evidentemente se ha creado en base a lo que nosotros le hemos recomendado que haga, pero también ha tenido en cuenta el input de lo que ha aprendido a través de ese preentrenamiento. Entonces, claro, hay ahí un momento en el que la empresa mediadora de todo esto, que sería OpenAI en algunos casos, tiene el control de decirnos si son propietarios o no. totalmente de acuerdo. Y ahí viene algo más anterior todavía. Y es que, y ahí yo tengo un artículo sobre esto y digo, ok, la inteligencia artificial nace y se hace de la información que hemos generado todos los seres humanos. Al final del día, estas empresas se han aprovechado, vamos a poner, han aprovechado el conocimiento colectivo, nuestro conocimiento generado por toda la vida. Entonces, vamos más atrás. ¿De dónde nace la inteligencia artificial? Sí, cierto es que OpenAI tuvo la genialidad y estas empresas han tenido la genialidad de inventar los algoritmos, la tecnología y todo eso, pero la data, que es lo más importante, ¿de dónde salió? De lo que hemos producido todos, toda la humanidad. Entonces, ahí viene un debate, claro, nos podríamos pasar horas en esto, horas en Claro, esto, pero es pero te hago una interesante. pregunta. Por ejemplo, tú como autor de artículos, si digamos la inteligencia artificial es capaz de buscar en tus artículos una respuesta que yo le hago, ¿tú serías, o sea, sería yo propietaria de ese contenido intelectual o serías tú? Porque al final estamos usando tu conocimiento para generar un texto que yo luego voy a reutilizar y voy a decir que es mío. Entonces, bueno, realmente hay un dilema ahí, yo creo, legal sobre todo esto, porque se está basando en algo que ha creado otra persona, que sí, que evidentemente es un conocimiento colectivo, porque no utiliza solo un input, utiliza muchísimos inputs, coge de aquí y lo junta todo y nos da una respuesta que nunca se basa únicamente en una fuente, pero utiliza fuentes reales, ¿no? Entonces, bueno, habría que referenciar, quizás dejamos de lado la propiedad intelectual, pero deberíamos de referenciar que se ha utilizado el artículo de Sergio, o deberíamos de referenciar que hemos utilizado inteligencia artificial generativa y con eso cubrimos el posible, digamos, plagio de información. Eso son una de las cosas que tenemos que tomar decisiones como organización. Pero mira ahí, y mira qué bonito que es esto, mira qué bonito, ya vamos terminando, ya es la última pregunta que tenemos, pero mira qué bonito cómo va generando esto, este debate, este análisis. Y entonces lo que hizo Japón en su momento, mira tú, que en su momento para lanzar lo que es hoy Japón, cogieron, ¿no es cierto?, tecnología de los Estados Unidos, hicieron un proceso de reingeniería inversa para ver cómo estaban hechos y ellos lanzaron su propia tecnología. Entonces, mira tú que en la historia de la humanidad hemos hecho lo mismo, siempre. Bueno, yo no sé cómo ha sido, pero vamos, ChatGPT, ahora Gemini de Google, también, o sea, han ido saliendo cosas y seguirán saliendo. Por ejemplo, Claro. los smartphones. El primer smartphone fue el BlackBerry, luego surgieron los demás. O sea, al final, evidentemente, para poder crear tenemos que tener un conocimiento previo. Yo creo que la creación única es muy difícil. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Se comporta como un humano, lee como un humano y entiende como un humano, por lo tanto vamos a decir, copia o crea cosas como haría un humano, aprendiendo de lo que ya sabe. Es decir, a mí si me dicen ahora pinta una silla, yo voy a pintar una silla que tengo en mi cabeza porque la he visto. No soy capaz de generar una silla si no la he visto antes. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial y bueno, con todo en la vida, ¿no? Entonces, efectivamente utiliza, es como si yo ahora hago una tesis doctoral, yo voy a referenciar cosas existentes. Ahora, el problema, como digo, está en, ¿debemos referenciar que se ha utilizado
inteligencia artificial, debemos pedirle a la inteligencia artificial que nos diga qué data sources ha utilizado para darme esa respuesta para yo poder referenciar. Pero claro, ¿hasta qué punto lo ha referenciado? Igual solo lo ha leído. Bueno, es complejo, es un tema Claro, muy interesante. pero mira tú que, mira con tu tesis, lo mismo que, o sea, tú vas a poner o debemos referenciar que hemos utilizado la inteligencia artificial, pero a su vez la inteligencia artificial ha tomado inputs de distintos autores. Y retiremos, en el mismo ejemplo, retiremos la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que deberías hacer tú? Simplemente referenciar a que tomaste una investigación científica de alguien, ¿no es cierto? Porque es lo que hacemos los humanos, eso es lo que hacen los escritores, eso, nos basamos en el conocimiento colectivo previo para Claro, nosotros generar nuestro propio conocimiento individual. correcto. Lo Ujú. único que cambia es que ahora yo no voy a utilizar a un autor específico, sino que la inteligencia artificial me está dando de millones de inputs, ¿no es cierto?, mejores resultados. Entonces, es una dinámica bastante interesante. No sé, es interesante, pero es lo mismo que hemos hecho sin la inteligencia artificial. Es decir, nos Exacto. basamos en autores, en artículos científicos, solo que ahora tenemos una base gigantesca de información para hacer lo mismo. Sí, y luego al final la inteligencia artificial lo que tiene interesante es no solo que lee muchísimos textos muy largos en segundos, no solo es eso, porque podría perfectamente leerlos y traernos los copia-pega, digamos, de esos textos. Lo está leyendo, lo está entendiendo, lo está traduciendo, lo está sintetizando y te está generando un contenido único en base a todo eso, ¿no? O sea, yo creo que da un paso muchísimo más allá de lo que hemos visto hasta ahora en tecnología, imita perfectamente al ser humano, habla como un ser humano porque al final se le ha entrenado de esa forma. Entonces, bueno, yo creo que es un avance tecnológico increíble, que vamos a ver hasta dónde llega, pero creo que estás haciendo un trabajo buenísimo en estos podcasts de un poco, bueno, compartir y concienciar el uso de esta tecnología en diferentes ámbitos. Vi el podcast de Jorge y la verdad que me pareció increíble, así que te felicito por este espacio. Gracias, mi querida Lucía. Y para finalizar, Sí. ¿cómo está abordando el BID el potencial de sesgo y discriminación de los modelos de inteligencia artificial? Pues mira, internamente nosotros estamos intentando, como decía al principio, ver toda esa data para que esa data sea representativa de todo lo que está pasando en lo que es el entorno del Banco Interamericano de Desarrollo, pero tenemos un equipo que se llama FERLAC, es una iniciativa que está un poco abordando ese uso seguro, ético y responsable en la región y en foros internacionales. Tienen bueno, diferentes herramientas, os recomiendo a todos que lo podáis buscar, ferlac.com, y tiene diferentes herramientas para ayudar a emprendedores, a gobiernos, a organizaciones y a cualquier persona que quiera desarrollar o adoptar inteligencia artificial que lo haga de forma ética, ¿no? Porque hay muchas veces, y esto no nos podemos olvidar, que nosotros mismos podemos estar utilizando inteligencia artificial de forma no ética sin saberlo. Entonces, incluso como desarrolladores nos podemos estar equivocando en algún punto, podemos creer que algo es así, pero luego... Entonces, bueno, estas herramientas permiten a estos desarrolladores y a estas organizaciones estar seguros de que están utilizando de forma ética la tecnología. Y por la parte que me toca, internamente, como te digo, nos aseguramos e intentamos al máximo que cuando hagamos proyectos de inteligencia artificial, la data con la que entrenamos a los modelos sea representativa de hombres, mujeres, de la región, de los diferentes países con los que trabajamos. No nos podemos olvidar que estamos presentes en 26 países. Esos 26 países tienen que estar representados en la data con la que nosotros entrenamos los modelos dentro del banco, ¿no? Entonces, bueno, ahí te cuento estas dos vertientes y os animo a todos a que podáis explorar más la iniciativa de FERLAC, que además ahora acaba de lanzar su nueva versión, FERLAC 2.0, así que increíble momento para poder revisarlo. Muchísimas gracias, mi querida Lucía. Como lo habíamos visto, habíamos conversado previo al podcast, ah, ya tenemos 1 hora 10 y se pasó volando el tiempo y podríamos seguir conversando Sí. porque hay temas tan interesantes con esto de la inteligencia artificial, pero te agradezco 1 millón por habernos compartido tus conocimientos, tu experiencia en el BID con lo que están haciendo. Te invito desde ya a ser parte de futuros podcasts, ¿sí? Para que Buenísimo. nos cuenten siempre lo que están haciendo en el laboratorio del BID, y sobre todo que seas parte de Futuria, porque yo quiero justamente generar un espacio donde todos compartamos conocimiento. Yo creo que tenemos un reto, una labor, no solo yo, todas las organizaciones, todos los espacios con relación a este tema son bienvenidos para seguir conociendo de esta tecnología que marcará el futuro de la humanidad.
Perfecto, no, cuenta conmigo y lo que necesites. Estamos aquí para compartir y aprender juntos. Así que encantada. Gracias, Lucía. Les agradezco a ustedes una vez más por haber estado presentes en este nuevo podcast de Futuria. Como ven, cada invitado viene con un cúmulo de experiencia, de conocimiento muy, muy interesante. Así que les invito a un nuevo episodio justamente de Futuria para seguir adentrándonos en este apasionante mundo de la inteligencia artificial que tenemos que conocer cada vez más, tenemos que adoptarla, tenemos que conocer sus riesgos, tenemos que conocer justamente estos pequeños ejemplos, ¿no? Estos detalles que van apareciendo con el uso de la inteligencia artificial y que seguramente serán de debate el día de mañana. Así que les agradezco, muchas gracias a todos y les espero en una próxima oportunidad.